Buen día, segundo año, ¿cómo están todos? Vamos a comenzar con la clase del día de hoy, ¿sí? La última vez nos habíamos quedado en la generación espontánea, ¿sí? ¿Se acuerdan? Habíamos dicho que durante mucho tiempo los diferentes científicos y pensadores querían saber cuál era el origen de los seres vivos y si estos cambiaban o no. A partir de eso que querían saber, surgieron diferentes teorías que fueron las llamadas teorías preevolucionistas, es decir, distintos puntos de vista que planteaban según cada uno cómo se imaginaban o cómo creían que podrían haber surgido los seres vivos. Una de estas teorías, que fue muy importante, fue la teoría de la generación espontánea. Esta teoría se creyó casi por más de 200 años, ¿sí? Hubo mucha gente que creía en esta teoría, ¿sí? Y que la avalaba. El principal representante de esta idea fue Aristóteles. Como yo ya les había contado, Aristóteles creía firmemente en la generación espontánea porque después de una inundación y posterior sequía había notado peces en el barro, pero en realidad los peces no habían surgido del barro, sino que habían llegado hasta ahí por unos ríos que se habían desbordado, ¿sí? Habían otros pensadores de la época que también sostenían esta idea, ¿sí? Recordemos que la idea de la generación espontánea lo que plantea justamente es que los seres vivos se pueden originar de forma espontánea, es decir, de un momento al otro, a partir de la materia inanimada o inerte. ¿Qué quiere decir? La materia inorgánica, que no tiene vida, el barro, el aire, sí, el agua. Pero Aristóteles no fue el único que creía y defendía esta idea, sino que también pensaban de esta forma, por ejemplo, Van Helmont, ¿sí? Que fue el de los granos de trigo y de maíz que les contaba, ¿sí? Anaximandro, ¿sí? Un montón de gente de la época estaba a favor de esta idea, ¿sí? Entonces, hoy lo que vamos a ver un poco es aquellas personas que no estaban tan a favor de esa idea, ¿sí? Uno de ellos fue Francesco Redi. Francesco Redi no estaba de acuerdo con la idea de la generación espontánea, entonces él quiso de alguna forma poder demostrar que esa idea no era la correcta, que en realidad los seres vivos no se originaban de la materia inerte. Entonces a Redi se le ocurrió una idea, y su idea fue hacer una experiencia para demostrar si los seres vivos provenían de la materia inerte, es decir, de la generación espontánea o no. O sea que el objetivo de la experiencia de Redi era demostrar si los seres vivos provenían de la generación espontánea o no. Él ya tenía una idea previa, él en realidad no estaba de acuerdo con la generación espontánea. Su idea previa era que no, que los seres vivos no podían provenir a partir de la generación espontánea por la materia inerte. Entonces él llevó a cabo una experiencia. En esta experiencia utilizó 3 frascos de vidrio, ¿sí? Como un frasco común de mermelada. 3 frascos iguales, ¿sí? A los 3 les puso un trozo de carne adentro, ¿sí? A uno de esos frascos lo dejó así, abierto, le colocó el trozo de carne adentro y lo dejó destapado, como se ve. Al otro frasco también le puso un trozo de carne, ¿sí? Del mismo tamaño y de la misma carne que el que dejó destapado, pero lo tapó con una gasa. Una gasa es una telita parecida a esta, muy finita, ¿sí? Que parece una rejita, tiene muchos agujeritos y permite que pase el aire. Hizo esto, ¿sí? Puso la carne y al frasco lo tapó con una gasita. Y al tercer frasco también le puso el trozo de carne igual que a los otros, pero lo cerró herméticamente, ¿sí? Lo selló. No solo con la tapa, sino que de forma hermética. Quiere decir que no deja pasar el aire y está perfectamente cerrado, como cuando ni bien compramos la mermelada. Llenó entonces los 3 frascos con carne, los dejó reposar en un ambiente, en el mismo lugar, bajo las mismas condiciones, a esos 3 frascos durante una semana, ¿sí?
A ver, pensemos un poquito qué es lo que quería hacer Reddy. Como yo les dije antes, quería demostrar si los seres vivos podían surgir de la materia inerte o no. Si pensamos un poquito, nos ponemos en la cabeza de Reddy, yo podría decir, bueno, si realmente la generación espontánea existe y los seres vivos se originan de la materia inanimada, cuando yo vaya a ver los 3 frascos con carne, esa carne debió haber originado seres vivos en los 3 frascos, ¿sí? Si la generación espontánea realmente era cierta, debería haber pasado eso. Ahora, cuando Reddy va una semana después a buscar los frascos donde los había dejado reposar, se encuentra con diferentes resultados. En el primer frasco, el que lo había dejado destapado, la carne estaba totalmente descompuesta, ¿sí? En mal estado, con un olor fuerte. Y en esa carne se veían gusanos que iban y venían a través de la carne, ¿sí? Imagínense que dejamos un trozo de carne fuera de la heladera una semana. Obviamente va a tener olor feo, se va a pudrir y va a haber gusanos. Lo mismo ocurrió en ese frasco destapado. Cuando observa el segundo frasco, el que estaba tapado solamente con una gasa, Reddy ve que obviamente se sentía olor muy fuerte porque la carne estaba en mal estado, pero observa dentro del frasco y ve que no había gusanos como en la otra. La carne estaba fea, pero no había gusanos. Lo que sí notó arriba, en la superficie de la gasa, es que había huevitos, ¿sí? Huevitos de algún insecto que lo había puesto ahí. Y cuando va a observar el tercer frasco, el que estaba perfectamente cerrado y sellado, no salía olor feo fuera del frasco, ¿sí? Porque ya que estaba la tapa hermética no permite que el olor salga. No salía olor feo, sí, la carne estaba en mal estado, pero por fuera no se sentía el olor si es que no destapaba el frasco. Y al observar adentro el frasco vio que no tenía nada. No había gusanos, no había huevos y sobre la tapa del frasco tampoco había encontrado ningún tipo de huevos. Entonces Reddy, al observar esta situación, claramente él postula y propone que la generación espontánea en realidad no existía, que los seres vivos no provenían de la materia inerte, porque como dijimos antes, si provenían de cualquier tipo de materia, en los 3 frascos debería haber gusanos, como lo que observó en el primer frasco, y no solamente en uno, ¿sí? Entonces él postula esto, ¿sí? Postula su experiencia, se hace conocido, tratando de desterrar la idea de la generación espontánea y que la gente comprenda que en realidad los seres vivos no provenían de la materia inerte, ¿sí? Él demostró esto. Mirá, yo puse 3 frascos y en los 3 no había seres vivos, solamente había gusanos en uno, el que estaba destapado. Entonces la generación espontánea no existe porque si no debería haber seres vivos en los 3 frascos con carne. Eso fue lo que él explicó. Así todo, de lo que él pudo demostrar, no fueron aceptadas sus demostraciones porque si bien explicó y demostró que en los 3 frascos no había surgido vida y que la generación espontánea no existía, no pudo demostrar por qué en un solo frasco había gusanos y en los otros no, ¿sí? Él demostró con esa idea sí que la generación espontánea no existía, porque si no debería haber gusanos en los 3 frascos, pero no pudo explicar por qué en uno había y en los otros no, ¿sí? Entonces no fue tomada en cuenta su propuesta y se siguió creyendo en la generación espontánea. Hoy en día, con todos los estudios que tenemos y que conocemos, sabemos que en el frasco destapado había gusanos porque al estar destapado el frasco la carne se ponía fea y empezaba a atraer también por el olor a las moscas andaban en la carne, ponían sus huevos y finalmente esos huevos eclosionaban y nacían los gusanos. Por eso, si nos fijamos en el frasco que tenía la gasa, adentro del frasco no había nada, porque al tener la gasa las moscas no podían ingresar al frasco, pero sí eran atraídas por el olor, porque salía a través de la gasa, y las moscas querían llegar y no podían, y ponían sus huevos sobre la tela, ¿sí? Sobre la gasa. En cambio, en el último frasco, en el que estaba perfectamente tapado, no había huevos, no había gusanos, no había olor, justamente por eso, porque estaba perfectamente tapado y al no salir el olor para afuera las moscas no eran atraídas, ¿sí? Eso fue lo que en realidad pasó.
esos gusanos que estaban en el primer frasco de Francesco Redi provenían en realidad de los huevos que habían puesto las moscas. Y esos gusanos después a un futuro se iban a hacer moscas, ¿sí? No es que se originaban de forma espontánea, sino que habían sido puestos por otro ser vivo. Esto se supo muchos años después, ¿sí? Redi no lo pudo explicar, por eso su idea no fue tomada en cuenta. Muchos años después fue Louis Pasteur el que le puso fin a la idea de la generación espontánea a través de una experiencia que él realizó con unos tubos, con unas ampollas y unos frascos, utilizando caldo, ¿sí? Él pudo, a través de esa experiencia, poder explicar por qué es que la generación espontánea en realidad no formaba a los seres vivos y de dónde provenían esos seres vivos. Recién fue ahí con Pasteur que se supo que en realidad los seres vivos solamente pueden provenir de otros seres vivos preexistentes que se reproducen y que los originan. Pasteur con su experiencia pudo explicar que en el aire, aunque no lo veamos, hay muchos seres vivos, ¿sí? Microscópicos, ¿sí? Microbios, que están dando vueltas en el aire y cuando encuentran un lugar en donde depositarse, que tienen un ambiente adecuado para desarrollarse y un alimento del cual alimentarse, pueden finalmente desarrollarse, reproducirse y es ahí cuando los vemos, ¿sí? Como lo que ocurre, por ejemplo, con una fruta, una naranja que la dejamos mucho tiempo en la heladera, cuando la vamos a buscar está toda de color verde o gris, ¿sí? Llena de moho. En realidad, lo que ocurre es que esos seres vivos microscópicos, ¿sí? Como lo es el moho, están dando vueltas en el ambiente y a medida que nosotros abrimos la heladera se van incorporando, encuentran allí la fruta, se posan porque encuentran un lugar donde vivir y del cual alimentarse y finalmente se pueden empezar a desarrollar y a reproducir y es ahí que lo notamos y lo vemos visible. ¿Sí? Eso fue lo que explicó Pasteur a través de su experiencia. Entonces, las actividades que van a tener que hacer hoy tienen que ver con esto, ¿sí? Con el fin de la generación espontánea. Así que como título van a poner eso, el fin de la generación espontánea, ¿sí? Les mando un besito y cualquier cosa me consultan. Nos estamos viendo el próximo lunes. Chau, chau.